Buen día para todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bueno, a ver, el día de hoy vamos a hablar un poco del tema del nuevo decreto que va a regular, que aún está en borrador y va a regular todo el tema de armas traumáticas que tanta polémica ha creado en los últimos días a raíz del mal uso que se le dio por parte de algunos usuarios de estos elementos durante el paro, con el cual pues, resultaron varias personas lesionadas a nivel nacional. Teniendo en cuenta que son elementos de libre comercio, el cual no tiene control de las autoridades hasta ahora, pero debido a esa razón manifestada, el gobierno modificó, de acuerdo a los análisis que hicieron peritos forenses y de balística, se modificó el decreto 2535 de 1993, el cual regula las armas de fuego en Colombia. Sabemos que las armas de fuego en Colombia es un monopolio controlado por el Estado, donde el único autorizado para comercializar armas de fuego es el gobierno, a través de la industria y comercio de armas, Indumil. Entonces, obviamente nadie más puede comercializar armas de fuego, teniendo en cuenta la similitud en las características y el funcionamiento de las armas traumáticas, que son muy idénticas a las armas de fuego y básicamente estas son operadas o son manipuladas bajo las mismas condiciones de un arma de fuego. Entonces el gobierno ya optó por regular estas armas. Aún el decreto no está en vigencia, aún no ha salido, aún no ha sido firmado por presidencia, pero obviamente eso va a pasar. Teniendo en cuenta eso, entonces voy a leerles unos apartes con respecto a, debido a que se modificó este decreto 2535 del 93. Se conoce entonces que son armas de fuego las que se emplean como agente impulsor de proyectil y fuerza creada por expansión de gases producidos por una combustión de una sustancia química. Lo mismo que ocurre con las armas de fuego ocurre con las armas traumáticas, con la diferencia que las armas traumáticas no expulsan un proyectil metálico o de plomo o de cobre, sino que expulsan una goma rígida, la cual causa daño. Obviamente son armas que se pueden manipular. Al estas ser manipuladas, pues puede ser obviamente cambiado en sus algunos componentes y puede ser eh, disparar munición letal. Obviamente, y esto sería un delito, que sería la fabricación de armas de fuego, que incurriría en un delito penal. Entonces, en ese orden de ideas, como cumple esas características, obviamente ya entonces viene aquí a un tema que, una vez realizado el procedimiento de descripción técnica de los elementos empleados en el análisis armas de fuego tipo pistola versus armas traumáticas, se observa que estos presentan similitud en sus características físicas. Asimismo, el funcionamiento físico y químico de estos, que estos emplean el mismo principio, el cual consta de la combustión de una sustancia química para expulsar el proyectil. Exactamente igual, la diferencia es la ojiva que cambia. En ese orden de idea, entonces modificaron, hicieron el borrador para la modificación del artículo, para adicionar obviamente ese, ese tema de las armas traumáticas, donde eh, la Corte Constitucional considera, de acuerdo a eso, entonces, la autorización para clasificar las armas nuevas, además de esta connotación, se sujeta a que se realice, de conformidad con lo que aquí se expone en el artículo 105, se trata del reconocimiento del ejercicio de la posibilidad reglamentaria. El Ejecutivo no podrá establecer categorías distintas a las previstas en el artículo 2535, ni crear contravenciones o modificar las causales de incautación, multa, decomiso, simple y llanamente clasificadas en las nuevas armas de marco definido por el legislador. Aquí entonces lo que se pretende es que, como son armas nuevas, incluirlas a la regulación que ya tenemos vigente del 93. En ese orden de idea, entonces, se adiciona un artículo donde efectivamente vamos
a tener que ser regulados por el gobierno en el uso de las armas traumáticas. Esa regulación no significa que pasemos a ser ilegales los usuarios de las armas traumáticas. Obviamente, la gran mayoría de las personas que utilizan armas traumáticas las hacen con fines recreativos, fines de defensa, fines disuasivos, sumando con el fin de hacerle daño a alguien. En esta ronda de ideas, entonces, ¿a qué nos vamos a afrontar a partir de ahora? El gobierno decreta, primero, armas traumáticas. Las armas traumáticas se consideran armas de fuego en términos de los artículos 6 del decreto 2535 del 93. ¿Por qué? Porque el funcionamiento es exactamente igual a un arma de guerra. En el artículo 2 entonces también decreta que se debe adicionar el literal D. Antes estaba hasta el literal C. El literal D, donde entra a regular las armas traumáticas. El literal D entonces va a rezar ya oficialmente las armas traumáticas que utilizan como mecanismo de expulsión un proyectil de fuerza creada por expansión de los gases producidos por una combustión de una sustancia química. Ya ahí va a entrar a regular con el artículo 11 del decreto 2535 con el literal D. En el artículo 3, entonces, el registro o entrega de las armas. Aquí ya entra la parte legal, cómo va a quedar a partir de ahora esta situación. Entonces dice así muy claro: quienes al entrar en vigencia el presente decreto, que aún no ha entrado, valga la aclaración, tengan en su poder las armas traumáticas de que trata el artículo 1 y 2, deberán optar por las siguientes dos opciones. Tengan claro esta parte. Y no significa que seamos ilegales quienes tengamos armas traumáticas de manera recreativa, de manera de colección, de manera disuasiva o protección en nuestros lugares de trabajo, convivencia, hogar, finca, como lo queramos llamar. A. Registro de armas. A partir de la expedición del presente decreto y durante 2 meses siguientes, el interesado, el usuario que tenga armas traumáticas, diligenciará bajo la gravedad del juramento un formulario de registro de armas. Deberá entrar a una página habilitada por el Comando General de las Fuerzas Militares para registrar esa arma, por conducto de las unidades militares y comandos de policía, mediante publicaciones en medios de comunicación y redes sociales. A partir de que el decreto salga, van a dar 2 meses para que la gente registre su arma, obviamente con la información personal de cada uno de nosotros, con la dirección de arraigo del usuario propietario de esa arma. Ahí estarán las características, el calibre, la marca, el número de serie, porque todas las armas traumáticas tienen número de serie y obviamente se pueden registrar a través de esa información real del usuario o tenedor de esta arma. Dicho formulario consta de 2 partes. Uno es el registro del arma para la obtención de permiso de tenencia o porte. Hay 2 formas: tenencia o porte. Tenencia para un lugar fijo, porte para transportarla de un lugar a otro conmigo. 2. Un certificado descargable por internet, que será el permiso para la tenencia temporal para el arma, con vigencia durante 6 meses, a partir de que se realice el registro del arma. Registro mi arma, descargo el permiso temporal de 6 meses, mientras el gobierno obviamente determina si me da tenencia, porte o devolución. Tengamos claro esa parte. Para el registro del arma, el Ministerio de Defensa establecerá una plataforma en internet para adelantar el registro y tramitar el respectivo pago. Hay que pagar una platica para registrar el arma. Ya es un tema que el gobierno decreta para poder regularizar. El monto a pagar por la tenencia del arma o porte será determinado por el Ministerio de Defensa dependiendo el tipo de arma, si es un arma corta, si es una escopeta, si es un arma larga tipo fusil, traumático, digamos claro, traumático. En este caso un arma deportivo, recreativo, que aún así está estipulado. El solicitante conservará copia de la constancia de pago y el permiso temporal para tenencia, el cual acredita que el correspondiente permiso definitivo se encuentra en trámite. Ojo ahí. Si yo descargo el permiso temporal, es temporal. Tiene vigencia 6 meses hasta que me definan qué va a pasar con mi arma. Si me dan el permiso o no. Lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí, porque si yo estoy registrando un arma con mi información real, como una persona
con una profesión, con algo ya definido, claro y transparente, como comerciante, como ganadero, como abogado, médico, con una dirección de ubicación tanto mía como del arma, creemos que no va a haber ningún problema. Hasta ahora, como les digo, es un borrador que no ha sido firmado por presidencia. Previa verificación de la información suministrada, la autoridad competente podrá expedir permisos para tenencia a nombre del solicitante para el arma o las armas declaradas. Mucha gente compra armas traumáticas de este tipo como colección, como son réplicas idénticas como colección, y las exhiben en su sala, en su oficina, en su empresa, en su cuarto, de una manera bonita, por tenerlas, porque son llamativas, obviamente, y a quien nos gustan las armas de fuego, pues obviamente es más económico tener armas traumáticas. Si nos dan ese permiso, entonces, previo a esto tenemos un tiempo determinado para que nos llegue ese permiso definitivo. Y obviamente, como todo, hay que estarlo renovando. Llegado el caso, nos dan el permiso de porte o tenencia. Si nos dan la orden de devolver el arma simplemente porque el usuario tiene antecedentes, es una persona con anotaciones negativas en temas judiciales, pues obviamente el gobierno le ordena devolver el arma traumática. La solicitud de permiso para porte de armas registradas en virtud de ese artículo se resolverán dentro del año siguiente. Hay un año para que el gobierno, después de yo haber registrado mi arma, me expida un permiso, obviamente definitivo para esa arma. Tenemos hasta un año después a esto. B. Entrega las armas. A partir de la expedición de dicho decreto y durante 2 meses siguientes, los poseedores o tenedores de estas armas, de que traten los artículos 1 y 2, que no sean registradas o no deseen registrarlo, simplemente devuelven las armas. Al momento de devolverlas, el gobierno dará un avalúo a esta arma traumática y dará algún tipo de compensación económica. Por lo regular no es que sea mucho, generalmente es más o menos el 10% del valor comercial del arma de fuego, en este caso arma traumática. Repito, este proyecto es un borrador, ya está definido pues que va a ser una ley de la República, una modificación al decreto de armas de fuego a nivel nacional. No quiere decir que quien tenga hoy o quien compre hoy un arma traumática pase a ser ilegal. Hasta ahora no está definido y no va a ser así. Hay unas condiciones y es bueno que nos impongan ciertas medidas de control, teniendo en cuenta de que hay muchas armas importadas actualmente en el país, autorizadas por el gobierno. Esas armas tendrán que seguirse comercializando hasta que quizás simplemente en un futuro el gobierno va a decir prohibido la importación de armas traumáticas o armas deportivas. Ahí ya se para la importación, pero la comercialización en el país continúa, hasta que ya obviamente llegará el momento de que a futuro el gobierno le diga a los comercializadores de armas como nosotros, prohibido seguir vendiendo. Ya todo el mundo registró las armas. ¿Cómo se dan cuenta? Porque si han entrado 1 millón de armas traumáticas, ejemplo, al país importadas legalmente, y hay 1 millón de armas registradas o devueltas, y otro número que obviamente no va a pasar porque mucha gente simplemente se va a quedar con su arma traumática, ni la registra ni la va a devolver, llegará el tiempo en que simplemente el negocio se pare. Por ahora es completamente legal adquirir un arma traumática en establecimientos autorizados, que son empresas legalmente constituidas, que aún tienen muchas armas en inventario, y el gobierno puede decir en este momento simplemente prohibido. Entonces, ¿qué va a pasar con esas armas? Que muchos comerciantes hemos invertido dinero en ese tipo de negocios. Entonces, los invito a que obviamente aclaren sus dudas. A hoy no está prohibido tener armas traumáticas, está prohibido darle mal uso. Y tener un arma traumática de la manera debida es un buen elemento para defenderse, para practicar. Es económico practicar con armas traumáticas, diferente a practicar con armas de fuego, porque la munición obviamente es más cara y es letal, tengamos en cuenta eso. Entonces los invito a que compartan el video, se daten, contextualicen este tema y continuemos obviamente con nuestra pasión a las armas traumáticas. Feliz día.